El día 10 de Tebet marca el inicio del sitiado a la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 596. Aunque algunos historiadores dicen que ocurrió en el 598 antes de Yeshua. En realidad, parece que hubo un primer intento desde el año 602 antes de Yeshua, para finalmente terminar el asedio en el 596 antes de Yeshua, con Nabucodonosor, rey de Babilonia, donde finalmente destruye la ciudad santa, el templo de Salomón, y envía a los judíos jóvenes al exilio de Babilonia. Exilio que duró 70 años. El segundo exilio de Israel. Fue en esta época donde se le atribuye al profeta Daniel una profecía sobre el fin de esta edad presente y la venida del Mesías. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 14. La segunda venida del Mesías. Antes de la resurrección del Estado moderno de Israel, los sabios talmúdicos consideraron el 10 de Tebet con un ayuno tan severo que incluso si cae en el inicio del Shabbat, hay que hacerlo, con el típico problema que un ayuno trae, junto con los preparativos del sábado. Estos hermanos mayores nuestros creyeron que este ayuno del 10 de Tebet ayudaría no solamente a recordar lo que pasó, para que aprendamos la lección, sino también para atraer la bendición del cielo que permitiera la reconstrucción de Jerusalén y del templo en su época. Por supuesto, hay otros eventos en la historia judía que los sabios talmúdicos relacionaron con el 10 de Tebet, para no crear un calendario lleno de ayunos. Si fuéramos a ayunar por todas las calamidades que nos han ocurrido como pueblo, no comeríamos nunca, en todo el año. Bernard Fisher, un profesor de la Universidad de Indiana, calculó que desde el año 2000 antes de Yeshua,
Jerusalén ha sido 12 veces destruida, 23 veces sitiada, 52 veces capturada y 44 veces recuperada. En la historia, la ciudad solamente ha cambiado de manos pacíficamente 2 veces. Si tuviéramos que ayunar en recuerdo a cada vez que Jerusalén fue asediada, sitiada o destruida, serían 87 ayunos adicionales cada año. Ante esa realidad, varias cosas consideradas como calamidades se juntaron en el día 10 de Tebet, para que con un solo ayuno se recordaran y se pidiera al cielo misericordia. ¿Qué otras cosas consideraron los sabios talmúdicos que deberían ser incorporadas al ayuno del día 10 de Tebet para no tener tantos ayunos durante el anuario hebreo? La primera cosa que ellos consideraron fue la traducción de la Torá al griego. Y según la tradición, el 8 de Tebet, el rey Ptolomeo, el rey greco-sirio, que fue uno de los generales de Alejandro el Grande, el rey Ptolomeo Filopator de Egipto, forzó a eruditos judíos a reunirse y traducir la Torá al griego para la biblioteca de Alejandría. Para los sabios talmúdicos, descendientes del nuevo judaísmo surgido en Yafne, después de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70. Esta traducción griega fue interpretada como una calamidad. Es difícil explicar por qué los sabios talmúdicos vieron en esta traducción al griego de la Torá una calamidad, cuando otra tradición talmúdica afirma que cuando Hashem entregó la Torá en el Sinaí, las palabras de la Torá fueron traducidas en 70 lenguas, paralelamente, para bendición de las 70 naciones que existían en la faz de la tierra. Tal vez los sabios talmúdicos, mirando hacia atrás en la historia, pensaron que traducir la Torá a la lengua griega fue una calamidad, porque eso posiblemente abrió una de las puertas a la introducción del helenismo, como medio de penetración hacia la asimilación de las mentes judías más jóvenes. Aunque discrepamos de eso, respetamos esa posición de pensamiento. Pero pensamos que si en realidad el pueblo hubiera sido consecuente y hubiera mantenido esa tendencia de poner la escritura hebrea disponible para todas las 70 naciones de la tierra, la historia de la corrupción ortodoxa de la escritura, hecha después por el cristianismo y el islamismo, posiblemente no habría ocurrido. Solamente hoy en día, 2300 años después aproximadamente, las sociedades bíblicas judías están abriendo los ojos y están traduciendo el Tanaj a varias lenguas modernas, un asunto que nunca debió dejarse a otras religiones. En todo caso, en el judaísmo tradicional, el ayuno del 10 de Tebet incorpora lo que los sabios de los primeros siglos de la era actual consideraron una calamidad, es decir, la traducción de la Torá al griego para una fecha cercana al 10 de Tebet. No es nuestra costumbre ayunar por eso el 10 de Tebet, porque no lo consideramos una calamidad, todo lo contrario, un milagro. Como el propio Talmud reconoce, la traducción al griego de la Torá y el resto de los libros que se hicieron después fue un milagro. Un milagro porque, según la tradición,
Los 70 eruditos traídos a Alejandría para hacer esa traducción fueron colocados en 70 cuartos separados unos de los otros. Y sin embargo, cuando terminaron de hacer la traducción al griego, no faltó una Aleph, no faltó una Omega en cada una de las traducciones. Fueron idénticas, exactas y precisas. ¿Cómo podría Dios Altísimo conceder a los sabios judíos este milagro para que nosotros lo consideremos una calamidad? Por otro lado, la ciencia histórica dice que la traducción se inició en el siglo III antes de Yeshua, año 280 antes de Yeshua, y concluyó hacia finales del siglo II antes de Yeshua, en el año 100 antes de Yeshua. Pero el filósofo judío Aristóbulo, que vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo VI Filometor, 181-145 antes de Yeshua, confirmó la existencia de la versión de los 70 con anterioridad a la carta de Aristeas. Aristóbulo atribuyó incluso a Platón el conocimiento de la ley mosaica. El filósofo judío alejandrino relata en una carta al rey Ptolomeo que la completa traducción de todos los libros de la ley fue hecha en los tiempos del rey llamado Filadelfo, vuestro ancestro, fragmento que ha sobrevivido en la obra de Eusebio de Cesarea, Praeparatio Evangelica, 1312-12. De modo que no fue una calamidad, fue una luz que se abrió para los no judíos, conocer acerca del Dios de Israel y de los caminos del Dios de Israel. Otro evento que se incorporó al ayuno del 10 de Tebet fue la muerte de Ezra Hacohen. Según la tradición, Ezra murió el 9 de Tebet, y él es visto como una luz para Israel. Ezra, traducido Esdras, en las Biblias cristianas, junto a Nehemías, con Zorobabel, con Zacarías, con Habacuc y con otros profetas más, fueron luces de Israel. Ezra fue el propulsor del retorno de la cautividad babilónica a la tierra de Israel. Él fue el que estableció la lectura pública de la Torá en hebreo y la explicación en la lengua vernácula del pueblo, el arameo, para que todos pudieran entender lo que se estaba leyendo en el texto hebreo. Fue bajo el liderazgo de Ezra que se construyó el segundo templo. Fue bajo su liderazgo que se estableció el Congreso Judío, el Sanedrín, la famosa gran asamblea formada por 120 sabios, que fueron producto de la escuela formativa que él mismo creó, para administrar los asuntos del Estado de Israel, si queremos usar término moderno. Fue Ezra el que juzgó que los hijos de madres judías son judíos, pero los hijos de padres judíos con madres no judías no deben ser considerados judíos, excepto que hagan una conversión formal al judaísmo. Esto detuvo la ola de matrimonios mixtos que hacían los judíos y que amenazaba con dañar seriamente la frágil resurrección del Estado de Israel después de la cautividad babilónica. Ezra fue el que fortaleció, como ningún otro, la observancia pública del Shabbat. Fue Ezra el que estableció, tomando de Abraham, la idea que para iniciar el culto público tienen que estar presentes 10 varones judíos. Si no están presentes 10 varones judíos,
no se puede tener un servicio de Torá, un culto público. De esta manera, él trajo una unidad interna espectacular al pueblo de Israel. Ezra fue el que estableció el desarrollo de un sistema educativo a nivel nacional, creando escuelas de estudio de Torá por toda la tierra de Israel, para la preservación del judaísmo en caso de otro exilio. La Torá como ahora la tenemos editada en este momento, con sus 5 libros, fue editada por Ezra. Antes no existía así. Ezra fue el que unió los 5 libros de la Torá y la editó, la corrigió y estableció lo que ahora tenemos como la lectura pública de la Torá, y se lo debemos a él. Ezra simplemente fue una luz en su época, como Moshe en su época. Esa luz se apagó y el pueblo judío lo recuerda, incorporando su muerte al ayuno del 10 de Tebet, pidiendo al Eterno que levante hombres y mujeres que, como él, que mantengan encendida la luz de la Torá para las naciones. Por otro lado, los profetas anunciaron que vendrían días cuando todos estos ayunos se van a convertir en fiesta y alegría para la casa de Israel. Con la llegada de Hillel y Shammai, 2 nuevas luces se encendieron de Torá en el pueblo de Israel, y luego, con la llegada de Yeshua, se encendió más la luz todavía, como nunca antes ninguno antes lo hizo. Y de esa luz surgieron el rabino Shaul, Hatarsi y el resto de los talmidín. No tenemos ahora que ayunar para que Dios devuelva a nuestro pueblo Israel a la tierra de Israel. Eso es un problema que tuvieron los judíos después del año 70, pasando por los sabios de la Edad Media. Pero no nosotros, porque ya se comenzó el camino de vuelta del pueblo de Israel a su tierra, y se concluirá cuando regrese el Mesías. Lamentablemente en Israel, muchos no conocen a Yeshua como el Mesías. Las cosas ahora están en penumbras, y al final de esta edad presente, se van a aclarar todas las cosas. Y por eso, ahora, podemos ver mucho ruido. Hay tanto ruido que para muchos es imposible captar la verdad ahogada entre tanto ruido. Cíclicamente, algunas sectas, ya sean pseudo-mesiánicas y cristianas, llaman en sus prédicas al arrepentimiento, que está bien, pero a los adeptos se les impone normas, sacrificios físicos, delegar bienes, se les obliga a romper con todos los lazos anteriores a la entrada en la secta, amigos, trabajo, estudios, pareja o padres, si no comparten o están en su grupo. Les inducen a creer algo que no son, y cuando quieren darse cuenta, ya están demasiado metidos en el grupo. Comienzan con un diálogo positivo, pero gradualmente con el uso de diversas técnicas se les va manipulando y ejerciendo un tipo de control mental. Si a esto le sumas el tema apocalíptico, la manipulación mental llega a extremos inadmisibles de coacción de la libertad personal. Muchos oradores mostraron multitud de enseñanzas derivadas de las lunas de sangre, eclipses lunares y eclipses solares. También se anunció el nacimiento de una vaca roja, lo cual hizo que la expectativa profética en nuestra generación aumentara, supuestamente porque sería la primera vaca roja nacida en el mundo después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 de la Era Común. Y para muchos, tanto en Israel como fuera de Israel, el nacimiento de una vaca roja en el contexto del mundo que vivimos
fue una señal de una inminente venida del Mesías. Nosotros sabemos por la Torá, específicamente por Números capítulo 19, que las cenizas de esta vaca roja, para Adumá, son las únicas que son válidas para el proceso de purificación esencial, que le permite a los Kohanim, a los sacerdotes, oficiar su servicio en el Santo Templo. Este animal es extremadamente raro. Tiene que ser completamente roja e incluso sus pelos deben ser rojos, sin excepción, y no puede haber trabajado en toda su vida. El precepto de la vaca roja se encuentra en la categoría de Jukim, decretos, o sea, las leyes que no somos capaces de entender. Por muchos es conocido que el Instituto del Templo de Jerusalén ya tiene elaborado todos los accesorios del templo, según las dimensiones que encontramos en la Torá. Ya tienen levitas capacitados, educados y entrenados para ejercer su función en el caso que el templo se edifique. También los sacerdotes están preparados para ejercer sus funciones sagradas. El hecho de que haya nacido una vaca roja es entonces impresionante, porque sus cenizas son el único ingrediente que faltaría para la restauración de los niveles de pureza bíblica exigidos para que los sacerdotes puedan oficiar. Los rumores de la posible cercanía de la reconstrucción del Sagrado Templo, el animal, las lunas rojas, los eclipses, la superluna, que coincidió con la fiesta de Sukkot, una luna de sangre, etc. La gente acaba abrumada de tanta información apocalíptica. Incluso algún grupo atan cuestiones bíblico-proféticas con supuestos acontecimientos mundiales que nada más que trae inquietud y falsos informes. No queremos señalar a nadie, pero tienen que ser conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, concretamente de las sectas judaizantes creyentes en Yahshua, creada por el vidente, usando terminología hebrea y pseudohebrea, y obligan a los hombres a practicarse la circuncisión en su Keilah por 12.500 pesos. Dejarse crecer la barba, además de promover una doctrina que segrega a los niños de la educación escolar y a las mujeres de las actividades laborales o sociales. Pero claro, ellos no venden ni comercian con la palabra del Eterno, pero obligan a ofrendar. Con mucho gozo reciben enseñanzas y con mucha paz la muestran al mundo. Pero los informes son ni más ni menos que terrorismo vestido de religión. Si no eres como yo, tienes el diablo. Si no piensas como yo, Dios te reprenda. Si no haces lo que yo, Hasatán te domina. Un tema que es insistente es que los tiempos se están acortando, como dando a entender que en una fecha próxima se va a acabar el mundo. Por tanto, es urgente que todos sus fieles adquieran conocimientos y un estilo de vida que impone esa organización. Ellos no quieren oír palabra de hombre, pero hacen lo contrario. Ellos se jactan de no vender la palabra de Dios, pero sí tienen una secta donde si no vives y actúas como el líder, llamado el vidente, si no haces lo que él dice, tienes un problema. Estás endemoniado.
Todas las enseñanzas se mezclan con su carácter de iluminado profeta travestido de judío, imponiendo a sus feligreses que adopten una indumentaria jasídica cliché que raya en lo kitsch. Tenemos que hablar claro. Lo único que han hecho es una especie de fetichismo hacia lo hebreo, donde caen en una admiración exagerada hacia el mercenario de la fe a quien le otorgan virtudes extraordinarias, característica de la gente ignorante que idolatra ya no palos y piedras, sino clichés. Afirma tener la verdad absoluta que solo él conoce. Se ha inventado su propia historia, la cual solo puede ser verificada por su palabra y por fe ciega hacia su persona. En arrogancia considera ser un iluminado por la divinidad o por algo absoluto que no admite discusión, duda o prueba, excepto su palabra. Según él, actúa por órdenes de una entidad superior que solo él conoce. Incluso da a entender que recibe mensajes de Yahshua y Yahweh. Basta con ver los vídeos en los cuales ha obligado a diversos de sus feligreses sometidos, los cuales le manifiestan tener cierto respeto, admiración, así como no falta la lluvia de insultos, desprecio y humillación al débil o humilde que no acepta tan fácil el lavado de cerebro que les impone en su secta. Pareciera que estamos haciendo Lashon Hara, pero no podemos permanecer impasibles, pues también lo dice la Torá, cuando vemos que multitud de personas que dejaron el cristianismo, buscando la verdad de Dios, buscan, se unen o siguen a grupos y al final acaban idolatrando al líder. Cambiaron de adorar el palo por una persona. El modus operandi revela unas cíclicas profecías cada cierto tiempo. Un líder de un grupo o secta advertía de que un meteorito de 4 kilómetros caería cerca de Nueva York. También un misil y un terremoto ocurriría en la costa este de Estados Unidos, en septiembre del año 2015. Pronosticó la ley marcial. Sembró el pánico diciendo que fueran saliendo. Vayan saliendo, amados Sajín. Y nos preguntamos, ¿vayan saliendo de dónde? ¿No capta la gente la tremenda barbaridad que sale de sus labios? En el caso que caiga un meteorito de 4 kilómetros, prácticamente la vida se extinguiría en todo el planeta. ¿Dónde te vas a meter? ¿En su Keilah? Pero no contento con eso, dijo que el dólar caería en cuestión de pocos meses, de septiembre del año 2015. Pronosticó la venida del antimesías después del año sabático, en Jubileo, en Aviv, en Pesach del año 2016. ¿Pero qué ocurrió? Que de igual modo que un hámster da vueltas en una rueda, así actúa. En 2015 no cayó el dólar. En 2015 no cayó un asteroide ni cayó un misil en la costa este de Norteamérica. Ni en años sucesivos tampoco clonaron al Papa Juan Pablo II, como tampoco se estaba preparando una holografía desde la Estación Internacional, como tampoco existen los reptilianos. Y a cualquiera que se salga de su secta les llaman apóstatas, endemoniados y mundanos pecadores llenos de demonios. Eso sí,
Ellos no hacen negocio con la palabra del Eterno, pero cobran las circuncisiones, reciben donaciones y obligan a ofrendar. Y repetimos, muchos podrían pensar que estamos haciendo la Shon Hará, pero como un camino marcado con luces, nos hemos visto en la necesidad de hablar de este tema por la gente que llega y nos comenta y pregunta ciertas cuestiones. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Levítico 5:1. Y desde esta casa siempre hemos sido honestos y nosotros no poseemos la verdad absoluta. Desde esta casa nunca hemos dicho que poseamos la verdad, ni que cualquiera que piense distinto está endemoniado. Todo lo contrario, desde esta casa, estas series documentales de estudio, producidas por la empresa Steadicam Line, hemos venido siempre buscando la verdad, nos lleve donde nos lleve. Y siempre siendo conscientes en que podemos estar equivocados en algo, o incluso mucho, pero siempre buscando la verdad. No se nos caerán los anillos si con pruebas evidentes y confiables tenemos que corregir alguna enseñanza o creencia. Muchos llegan a conclusiones erróneas cuando citamos los midrashim o las discusiones rabínicas, atribuyéndonos a nosotros todos esos pensamientos. Pero deben de ser conscientes que aunque solo damos prioridad y autoridad al Tanaj y al Nuevo Testamento, nos nutrimos de toda la literatura judía posible para enriquecer nuestro conocimiento de la época. Y no se puede ser tan hipócrita en decir que solo se sigue al Tanaj y el Nuevo Testamento, como hace indirectamente algún pseudo roés, pseudo pastor, clérigo, y después usa la tradición talmúdica para circuncidar, dejarse largas barbas, seguir tradiciones talmúdicas, vestirse y obligar a su rebaño a hacer lo que él diga. Y lo más impresionante es el rechazo que tienen a la casa de Judá, cuando irónicamente después cogen las interpretaciones de la casa de Judá, de la tradición talmúdica, del Talmud, para pavonearse en sus congregaciones anunciando el fin del mundo, demonizando al Talmud. Cuando esencialmente el Talmud es un libro de discusiones entre rabinos y derecho jurídico del pueblo judío. Estas personas demuestran que ni saben de Torá, ni saben lo que dijo Saúl Hatarsi, ni saben lo que dijo Yeshua. Los hermanos de Judá tienen el velo, sí, pero recuerden, eso es cosa de Hashem. Esto es un asunto mío, un jok. Así que, ¿cómo pueden por un lado demonizar la tradición judía y después no hay nada más que ver su apariencia física para ver lo que están haciendo, vistiéndose igual que la tradición que demonizan? Desde esta casa, nosotros no estamos de acuerdo con cosas de nuestros hermanos de Judá, y la principal es que ellos no creen en Yeshua, pero al mismo tiempo estamos de acuerdo en muchas otras. Que solo existe un solo Elohim, no dos, no tres. Pero no estar de acuerdo con algunos judíos que no creen en Yeshua no significa que debamos demonizarlos. Hashem quitará el velo cuando él tenga que hacerlo.
Así dice Yuhei Bajei Sebaot: con gran celo he celado a Sión, con gran ira la he celado. Zacarías 8:2. Así dice Yuhei Bajei Sebaot: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán por la orla del manto a un judío diciendo: queremos ir con vosotros, porque hemos oído decir que Dios está con vosotros. Zacarías 8:23. Al final de esta edad presente, 10 hombres de las naciones cogerán del manto a un judío. No piensen que Dios ha olvidado sus pactos. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. ¡Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo! Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más en razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Romanos 11, 23-24. En esta casa nunca buscamos el sensacionalismo para crear más audiencia, ni mezclamos a sabiendas verdades con mentiras para hacer crecer el rebaño, porque no buscamos tener ningún rebaño, ni somos maestros de nada. Solo estudiamos Torá con las enseñanzas de Yeshua y el pueblo hebreo, y a aquellos que quieran unirse a nosotros son bienvenidos, ya sea viéndonos, apoyándonos o siendo miembros en YouTube, porque así nos ayudan a seguir estudiando, produciendo y mostrando al mundo lo que hacemos. Debido al gran número de información en las redes sociales, se debe tener especial cuidado. Primero, cualquiera que elimine tu libertad para que no llegues a tus conclusiones en libertad, te está indicando que estás delante de un dictador. Segundo, se debe tener especial cuidado en enseñanzas que mezclan verborrea repetitiva con signos amenazadores. Porque por mucha verborrea que tenga un líder sectario, tengan claro que él no puede condenar a nadie. Quien salva y condena es Hashem, no ningún hombre, por muy judío que aparente. Y tercero, hay que estar bien instruido para no ser engañado con verdades mezcladas con mentiras. Y esa mentalidad de exclusividad que lleva la idea de que por cuanto no eres como ellos o no estás en su grupo, no eres nada, eso no es otra cosa que apartheid vestido de religión. Esa mentalidad de que por cuanto no piensas como yo, me ensucias, me estorbas, no vales, no es otra cosa que terrorismo vestido de religión. Y eso es lo que ha llevado al odio sin causa, y lo que sigue llevando al odio sin causa, que fue la causa de la destrucción del segundo templo, y podría ser la causa de no frenarse, la dilación de la última y final redención. Vivimos ciertamente en una época de cumplimiento profético, o eso parecen indicar todas las señales, pero recuerden, el día y la hora nadie sabe. Cuando juntamos todo esto, los hechos reales, los eclipses, etc., y otras prédicas sensacionalistas, ¿estamos en presencia de una señal del cielo? ¿Se va a acabar el mundo próximamente? Ya vimos que en 2015 no se acabó el mundo como algunos pronosticaron, ni en 2016, ni en 2018, ni próximamente en el 2022. ¿Qué vamos a hacer con todas estas temeridades?
¿Qué vamos a hacer con la información real que disponemos con todas estas observaciones proféticas que están dando la vuelta al mundo a través de los medios sociales? ¿Lo vamos a tomar como un valor específico evidente o vamos a revisar esas informaciones y llegar a las conclusiones correctas a las que debe llegar todo el que busca honestamente la palabra profética más segura? No podemos olvidar nunca, por ejemplo, que en toda señal en los cielos hay una realidad, y la realidad es que las Escrituras conceden un valor colateral al valor profético extraordinario que tiene el sol y la luna, según está documentado en Génesis 1:14. Es decir, la realidad cósmica y su crítico valor para la existencia de la vida humana aquí en la Tierra, la Torá parece darle un valor agregado de carácter profético. Porque dice la Escritura que el sol y la luna en Génesis 1:14-15, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. La traducción más exacta sería para señales y tiempos señalados, o señales para solemnidades. Esta expresión tiempos nos conecta con Levítico capítulo 23, que es en sí mismo un texto que tiene un valor profético enorme. Si a esto agregamos que nuestro propio maestro, Yeshua HaMashiach, dijo según la tradición juanina que en los días de los talones del Mesías el sol se oscurecerá y la luna no iba a darnos su resplandor, los hechos tienen mucho sentido, ya que coincidentemente las famosas lunas de sangre se han correspondido realmente con los días cuando afloran en el anuario hebreo las fiestas bíblicas. Si nosotros partimos del hecho de que la Torá asigna un valor profético a los días de la creación y desde el punto de vista drash, 1000 años son vistos como un día, como dice el Salmo 90, verso 4, atribuido a Moisés. Así lo enseñó también un discípulo de nuestro Santo Maestro. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Y hay otros testigos judíos que anuncian lo mismo, la carta de Bernabé, donde dice que para Dios un día son como 1000 años. Y el libro de Jubileos, que posiblemente sea de una generación antes del nacimiento de Yeshua, el capítulo 4, versos 29 y 30, dice así: Adán murió y le faltaron 70 años de vida para cumplir los 1000 años. Y como 1000 años son un día por el testimonio del cielo, entonces donde se le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, se cumplió al pie de la letra. Jubileos 4, 29-30. Según el autor del Jubileo, Adán se murió el mismo día, porque para Hashem un día son como 1000 años. Y como Adán murió de 930 años, no alcanzó un día de vida desde esa perspectiva profética. Entonces, si para Hashem un día es como 1000 años y una semana tiene 7 días, entonces la semana cósmica que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras se transforma en una semana profética de 7000 años, es decir, 1000 años por cada día cósmico, por cada día desde la perspectiva de Hashem.
Hay una alusión al tiempo que supuestamente va a durar 6.000 años de historia, esta edad presente, es decir, 6 días de trabajo y un día de descanso. 6.000 años de historia y 1.000 años que será la edad mesiánica, el Shabbat mesiánico. Parece que tiene sentido que es verdad y que el mundo se va a acabar cuando juntas todas estas cosas. Para complicar más las cosas, la era de la información donde ahora vivimos es lo que ha permitido al hombre el uso de la tecnología para ser capaces de contar el tiempo. La única cosa constante en el universo es la luz. El tiempo no es una constante. Si tú te pudieras acercar a la velocidad de la luz, el tiempo se reduce. Según algunos investigadores, se puede ahora encontrar con precisión cuál fue la posición del Sol y de la Luna en relación con la Tierra, el día cuando fueron creados, para poder contar con efectividad cuántos son los días y las noches que hemos vivido los hombres. Muchos pronosticaron que 15 de septiembre de 2015 iban a concluir los 6.000 años de historia de la humanidad, que son 6 días, pues ahí supuestamente debe de comenzar entonces el milenio final. Fecha en que los gobiernos humanos tienen que caer, el tiempo de los gentiles cumplirse y entonces establecerse el Shabbat de la edad mesiánica. Recientemente también podrán encontrar nuevas fechas respecto al tema, incluso algunos mismos que ya fallaron en otras ocasiones. Se dice que el patrón de los hechos proféticos da una precisión del 99,3%. Ya ahí tenemos el primer problema, porque la profecía no es auténtica si se cumple en un 99,3%. La profecía solo es auténtica si se cumple un 100%. Cualquier número menos de 100% descalifica la profecía totalmente. Entonces ya no es profecía, ya es especulación profética, que son dos cosas diferentes. O el peor de los casos, es un falso profeta. La segunda cosa que hay que decir ahora es que según los que están promoviendo este tipo de información en las redes, conectan la convergencia de estos hechos alrededor del fin del mes hebreo de Elul, que es la antesala de la fiesta bíblica de Yom Teruah, que es popularmente conocido como Rosh Hashanah, como mes que inicia el año bíblico. Y eso no es cierto. Según la Torá, el mes que da inicio al anuario bíblico no es el mes de Elul, es el mes de Aviv. La elección del mes, es decir, el séptimo, ya te lo dice, es el séptimo mes. Como inicio de año nuevo, es una creación rabínica realizada miles de años después del Éxodo. Pero si miramos Shemot capítulo 12, verso 2, allí la escritura dice: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Éxodo 12, 2. Ahora, halágicamente hablando, y esto es otra cosa, porque una cosa es la Torá, otra cosa es la interpretación de la Torá, halágicamente hablando, hay 4 nuevos años en el anuario judío. Está el primero de Aviv o primero de Nisan, que es el año nuevo para los reyes y para el conteo de los festivales. Tenemos el primero de Elul, que es el año nuevo para la contabilidad de los diezmos, aunque hay una discusión entre los rabinos de si es el 1 de Tisrei, el mes de Elul,
El mes de Tishrei, que es el séptimo mes del anuario bíblico, es el año nuevo para jubileo y para plantar los árboles. Viene siendo como el año civil. Y el primer mes de Shvat es el año nuevo para los árboles. Entonces, ¿qué pasa? Que el autor de ese autor que estuvo dando información por las redes cuenta los años sabáticos o los años Shemitá a partir de la declaración de Balfour de 1917 para los cálculos. Partiendo que las escrituras hebreas no cuentan la declaración de Balfour como punto de referencia para contar los años sabáticos desde el punto de vista de la escritura, los años sabáticos, el ciclo de 7 años, el año sabático se da a partir de la conquista de Josué, de la tierra de Israel. Las escrituras hebreas se establecen a partir de la conquista, en la época de Josué y de los jueces, el conteo de los años sabáticos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día nadie sabe a ciencia cierta, bíblicamente hablando, qué año es el año sabático. No se sabe a ciencia cierta. Con la creación del Estado moderno de Israel se cuentan estos años, pero nadie conoce a ciencia cierta la realidad de estos años bíblicos. Y vamos a tener que esperar que regrese el Mesías para que nos ponga todo en orden, porque a ciencia cierta no lo sabemos. Y tanto es así que en el valle de Jezreel, que es espectacular para la agricultura en Galilea, cualquiera puede ver pedazos de tierra cultivados y pedazos de tierra no cultivados. ¿Por qué hacen eso? Precisamente porque no se sabe cuándo cae el año sabático. Lo que llama la atención es que la mayoría, por la parte teológica cristiana, que ha sacado todas estas informaciones extraordinarias e importantísimas y relevantes, porque hay que reconocerlo, de lo que iba a ocurrir en el mundo en esas fechas, lo hacen para advertirle a la Iglesia del rapto. El rapto de la Iglesia va a tener lugar justo el día cuando comience el año nuevo judío, y los judíos se van a quedar aquí en la tierra, excepto que nos hagamos cristianos. Si no, pararemos por la gran tribulación que va a ocurrir después del rapto, y que según el dispensacionalismo teológico tendrá entre otras cosas como objetivo la imposición al pueblo judío de un castigo por el pecado de haber matado a Cristo. Lo más delirante de todo esto es que cierta secta coge toda esta información, la mezcla con la información de la casa de Judá y hacen sus predicciones sobre el fin del mundo, el rapto y el fin de todo. Esa es una teología no judía, no hebrea, una teología antisemita, sustitutiva, que no tiene ningún fundamento en las escrituras hebreas. Es un invento incluso tardío de la teología cristiana. Entonces, al final de todo esto, la gran pregunta que los promotores cristianos de estas noticias soltaron es: ¿estás listo para que cuando Cristo venga a llevarse su novia, tú te vayas con él? Observen todos los errores de datos, los errores teológicos que hay. Los errores teológicos que están detrás de esta pregunta: ¿estás listo para cuando Cristo venga a llevarse a su novia? Son enormes. Es decir, la novia es Israel, no la Iglesia. Cuando Cantar de Cantares se escribió, no existía la Iglesia.
existía Israel. El Mesías vino y regresará para salvar a Israel, no a la Iglesia, porque no existe tal cosa como un pueblo escogido aparte de Israel, te guste o no te guste. El creyente, le guste o no le guste, se tiene que injertar en Israel, si no, ahí te quedas. ¡Fuera! Dijo el rabino Pablo aún más, escribiendo a creyentes de origen no judíos. A ti te tomó del olivo silvestre y te injertó contra la naturaleza en el olivo natural, que es Israel. Israel está en pie por pacto, pero tú estás en pie por fe. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Romanos 11:20. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11:24. Esa idea de que la Iglesia o una Keilah específica es otra cosa diferente de Israel y que la Iglesia se va y que Israel se queda, eso es la cosa más absurda y antibíblica y antisemita y antijudía que uno se pueda imaginar. Y según los escritos proféticos, y esta es quizás la parte más importante de todo para nosotros, poner equilibrio a toda esta ola informativa especulativa que está saliendo por los medios sociales, quizá la parte más importante es que según los escritos proféticos contenidos en la Biblia hebrea, el evento que va a concluir con esta edad presente y que va a abrir las puertas al establecimiento de la edad mesiánica en la tierra y que va a ser la madre de todas las guerras, es Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog contra Jerusalén, ese es el punto que va de transición final, que va a concluir esta edad presente y va a dar paso a la llegada de la edad mesiánica. Si tiene esto claro, nada de esto lo va a sacar de su posición. Hay mucha gente que se está preparando para irse a una montaña con comida y esconderse. Seamos sensatos, no hagan esas cosas, esas ridiculeces, por favor. No haga el ridículo, porque si nosotros prestamos atención a la Escritura, vamos a llegar a una conclusión diferente. Si prestamos atención a la Escritura desde una perspectiva hebrea, judía, no extraña al pensamiento hebreo. Y según la Escritura hebrea, el mundo no se va a acabar. La idea de que el mundo se va a acabar, que viene el fin del mundo, no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es el fin de esta edad presente. Esta edad presente sí se va a acabar. Aquí en este mundo, Hashem va a establecer la edad mesiánica, el reino mesiánico, como un rey que tiene escogido para eso, y ese rey es el Mesías. Y nosotros creemos que es Yeshua. Entonces, ¿cuál es el evento que va a definir el colapso de esta edad presente y la llegada de la edad mesiánica? Por supuesto, Daniel, en capítulo 2,
nos dice que lo que va a causar el colapso de esta edad presente es una piedra enorme, no cortada con mano humana, que va a golpear la imagen en la parte de los pies y se va a derrumbar. Sí, es cierto eso, pero ¿qué cosa es humanamente hablando el elemento que va a traer esa piedra? Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog, como está profetizado en el profeta judío Ezequiel, capítulo 38 y 39. Gog y Magog, la madre de todas las guerras contra Jerusalén. Pero eso no ha tenido lugar. Si bien es cierto que hay indicios que esa guerra contra Jerusalén se está fraguando, capítulo 12 y 13 de Zacarías, y si bien es cierto que ya nos encontramos en una cuenta regresiva a ese evento. Gog y Magog está conectado tan profundamente con el final de esta edad presente y el comienzo de la edad mesiánica. Ese es el punto clave donde nosotros tenemos que poner los ojos. Y el escenario precedente a Gog y Magog es un escenario de paz, no de guerra. Es de tranquilidad, no de alarma, de sirenas, anunciando misiles. Ezequiel capítulo 38 verso 8 dice: al cabo de muchos días, claro, desde el punto de vista de la observación del profeta Ezequiel, que está hablando en el quinto siglo antes del nacimiento de Yeshua. Al cabo de muchos días recibirás órdenes, después de muchos años. Hablando de Gog y Magog, del fin de esta edad presente. Después de muchos años vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. ¿Cuál es el escenario? Todos morarán confiadamente en seguridad. ¿En Israel se mora confiadamente? Cuando desde la creación misma del Estado de Israel es un país en guerra. Hay treguas, pero no paz. Ezequiel capítulo 38 versos 10 y 11 dice: así ha dicho el Eterno, en aquel día subirán. Y recuerde que está hablando del contexto de Gog y Magog. Así ha dicho el Eterno, aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Ese es el escenario que tenemos en este momento en Israel? No. Mientras ese escenario no se dé, podemos estar tranquilos. Pero cuando digan paz y seguridad, cuando vea que se firme un pacto de paz y seguridad para Israel, que Israel no tenga más guerra con los palestinos, con Irán y con los países árabes, y se acabaron los terroristas, y digan: hicimos la paz, podemos estar tranquilos. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado, porque dijo el profeta: cuando esas condiciones de paz se den y cuando digan paz y seguridad, entonces es que vendrá la destrucción repentina,
porque habrá un cambio extraordinario en los que firmaron el Tratado de Paz. De manera que el mundo va a seguir girando hasta que tú veas a Jerusalén rodeado de ejércitos. Cuando tú veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces acuérdense que la piedra está a punto de caer. Cuando eso suceda, el Mesías vendrá inminentemente. Mientras eso no haya ocurrido, sigue tu vida regular, cada uno en sus posibilidades. No vendas tu casa, no te despidas de los tuyos, no te retires de la montaña esperando el rapto y cosas por el estilo. Claro, eso no significa que no estemos viviendo malos. Estamos viendo días malos y difíciles, y no sabemos lo que vendrá en el futuro. El mundo es más inseguro ahora, más que nunca. Vienen crisis, por supuesto, vienen crisis, pero esas crisis son nuestras magníficas oportunidades para hacer teshuvá. Pero pensar que de aquí a una semana o a un año y medio todo se va a acabar es pura especulación. No temas eso ni le hagas caso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que no tenemos nada que temer porque tenemos nuestro Padre que está en los cielos y ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo cuente. Esta es la introducción de este capítulo, y creemos que ahora están puestas las coordenadas y todas las cosas en su lugar para comprender el tema de la segunda llegada del Mesías. Anteriormente citamos la profecía de Daniel, que anuncia la llegada del Mesías. Daniel presenta una figura hecha de muchas partes y de una roca lanzada, no por manos humanas, que destruye la imagen y se convierte en una gran montaña. ¿Qué significa esta profecía realmente? ¿Que un meteorito chocará contra la Tierra? ¿Qué sacamos en claro? Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.